9:30, mi nombre es Juan Riera. Vamos a abrir esta sección que hacemos semanalmente, en unas semanas con unos especialistas, otras con otros, sobre la salud de la boca, sobre la salud odontológica. Tenemos con nosotros al doctor Andrés Martínez Jover. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Y gracias por su presencia. Sabemos que está usted en tránsito entre sus consultas de Mallorca y de Menorca. Pues la verdad es que es un placer parar aquí en medio también para estar con vosotros. Bueno, usted es el director de las clínicas dentales. No recuerdo exactamente el nombre, pero son el nombre exacto de las clínicas dentales. Martínez Jover. Martínez Jover. Que están en Mahón y en Palma de Mallorca. Bueno, doctor, hoy le hemos invitado para hablar de un proceso o de una situación patológica que a mí me da mucho la atención porque he oído que llega a ser bastante compleja, como es la recisión gingival, una de esas palabras que mata periodistas radiofónicos, ¿no? Porque me imagino que ustedes están acostumbrados a pronunciarla y a escribirla y naturalmente a tratarla, pero yo no sé si soy capaz de decirlo bien. Esa es la cara que pone el paciente cuando le decimos que tiene una recisión gingival. Dice, ¿qué ha dicho, doctor? Porque la verdad es que es una patología que la verdad cada vez vemos más, por eso es un tema interesante hablar con ello para los pacientes y las personas que nos estén escuchando, porque la recesión de la encía es una, a veces, sorpresa para el paciente que la padece. De repente un día se mira al espejo después de cepillarse los dientes y descubre que la encía se ha alejado del borde del diente, descendiendo en algunos casos incluso varios milímetros. Pero a ojos vistas, o sea, sí, a ojos vistas es visual, deja la raíz del diente al aire. En muchos casos solamente se ve sobre la raíz del diente al aire y genera una alarma por la situación de como alguien que de repente descubriera que la uña se la ha descarnado y queda parte del hueso al aire, ¿no? Pues una situación que genera una alarma y cada vez más consultas de los pacientes. ¿Y cómo se produce esta patología? Bueno, la causa de la recesión gingival puede ser múltiple, pero la quizás sea más importante conocer por nuestros oyentes es la generada, desgraciadamente, por un cepillado excesivo. Es decir, nuestra demanda a los pacientes de que la única manera de mantener la salud oral es con un cepillo, pasta de dientes y colutorios, en algunos casos en bocas predispuestas a ese problema, que tienen un patrón de encía muy fino, un exceso de abrasión y de fricción con pastas muy abrasivas o con cepillos muy duros, genera que la encía se vaya desgastando con mucha rapidez y así como el esmalte tolera esas fuerzas y esas abrasiones, la encía, que es un tejido blando, no lo consigue. Es para que la gente lo entienda, si usáramos una lima de uñas, que en vez de usarla sobre el borde de la uña, la deslizáramos sobre el pulpejo, ¿no?, de la piel, aunque fuera muy lento y muy despacito, pero si lo hacemos todos los días, nos llegaríamos a descarnar totalmente el dedo. Es lo que en algunos casos está ocurriendo. Hay otras causas, más de tipo patológico, etcétera, pero esa es la que me gustaría más que la gente fuera consciente de que el exceso de cepillado da este problema. Esta misma semana atendía a un paciente que aprecio mucho, un chico muy joven que no tiene todavía 18 años, que incluso usamos como modelo para enseñar su ortodoncia y su boca preciosa que habíamos conseguido con un tratamiento en nuestra consulta. Y descubrimos después de 2 años el tratamiento que en algunas zonas de su boca, especialmente los caninos, porque suele ser el canino donde cambia la curvatura de la boca, pues tenía una recesión muy llamativa ya de la encía. Y en contacto con su madre y con el propio paciente nos confirmaron que la causa efectivamente era la obsesión de este chico por la higiene, por la belleza de su boca y por los blancos que lo tenía, que estaba cepillándose muy compulsivamente y con mucha intensidad. Ese tipo de situaciones da mucha pena porque una boca sana, bien colocada, sin caries, que tenga ya con menos de 18 años una recesión de la encía es preocupante. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Está hablando usted del cepillo y naturalmente el elemento esencial del cepillado, es el cepillo, ¿no? Y además hay muchos tipos de cepillos y yo le quería preguntar también, doctor, cuando uno se cepilla en exceso, como decía usted ahora, antes que la recesión, ¿no hay un sangrado, por ejemplo, o puede darse esa recesión sin sangrado? La verdad es que normalmente en la recesión no suele haber sangrado. Porque eso avisaría, ¿no? Exactamente. ¿Qué me estoy haciendo? Sí que lo hay en la patología o infección de encías, pero en la recesión como tal, por exceso de cepillado, no hay sangrado previo. Y normalmente el paciente puede darse cuenta de que está cepillándose mal si descubre que las cerdas de su cepillo están demasiado abiertas. Una de las causas por las cuales pedimos a los pacientes que cambien el cepillo dental cada 2 o 3 meses
es porque si no lo hacen así, las cerdas se van deformando, se abren como un paraguas, y entonces a la hora de cepillarse los dientes, como está muy abierto el cepillo, acaba rascando mucho la encía. O sea, el paciente nota que no es eficaz en el cepillado, sin querer empieza a apretarlo y genera una apertura de las cerdas y de esa fricción. Las cerdas tienen que estar rectas para que el cepillo funcione Exactamente. bien. Y tengamos un buen control sanguíneo en donde lo colocamos. Este fenómeno también sucede con los cepillos eléctricos. De hecho, algunos fabricantes incorporan a las cerdas de los cepillos eléctricos un colorante para que se vaya desgastando en ese periodo de tiempo de 2 o 3 meses, para que lo cambien y que no ocurra este problema. Y de hecho esto ha motivado unos cambios en los diseños de las cerdas, no solo de los cepillos de manuales, sino también de los eléctricos, en la que cada vez se utilizan más, y yo recomiendo así a los pacientes que usen cepillos de cerdas oblicuas, de manera que esa cerda oblicua es mucho más difícil deformarla con la presión de la mano, y esta es más difícil que se abra como un sombrero. Normalmente el cepillo deberíamos también utilizarlo ni demasiado duro ni demasiado blando. El demasiado blando no tiene precisión en el cepillado, claro, solamente es de uso quirúrgico. ¿Qué hay que pedir el de tipo medio es el más recomendable en general para todos los pacientes. Pero para un cepillado mantenido, no para cuando uno empieza a lo mejor después de un periodo, sino para normal. Exactamente. El cepillo muy blandito solo lo usamos cuando hayamos hecho algún tipo de cirugía al paciente y no seamos que mueva los puntos o el colgajo. Y el demasiado duro, yo francamente no lo recomiendo nunca a mis pacientes, aunque hay algunas personas que les gusta por la sensación de higiene que les produce el rascar fuerte, pero precisamente los cepillos duros son los que más recesión producen en los dientes. Entonces, da mucha pena cuando atiendes a personas pues ya de cierta edad, pues que han pasado ya los 50 años y de repente pues les tienes que, en su primera exploración, enseñarles con la cámara intraoral que utilizamos en las consultas para que vean lo mismo que vemos nosotros, pues les enseñamos que en algunas zonas, sobre todo sectores posteriores o de los caninos, la encía ha subido un par de milímetros, estando sana, que tú preguntabas, ¿pero sangra la encía? No, pues estando sana la encía porque ha habido un exceso de depresión. Hay otras causas que provocan la recesión también. Incluso pacientes, a veces cuesta que lo entiendan, pero pacientes que son apretadores o bruxistas, precisamente esa presión constante que hacen también genera unos cambios en el reparto de fuerzas del diente sobre el hueso de la encía, y la encía también tiene más predisposición a subir o a levantarse. Y todo esto, de alguna manera, lo que genera al paciente cuando se da por primera vez cuenta es que de repente un día nota sensibilidad al frío o al aire con un helado más intensa de lo habitual y que no cede o que es permanentemente inconstante, y entonces se miran al espejo y es cuando descubren que la encía ha subido. Normalmente cuando los pacientes vienen en revisión intentamos advertirles de todo ello para detectarlo, pero en ocasiones el paciente no tiene mucha visita periódica con nosotros, acuden con el problema ya muy manifiesto y muy importante. ¿Una infección de una encía puede originar una recesión, doctor? Hay que tener en cuenta que la gingivitis y la patología de encías, sobre todo en sus estadios iniciales, suele debutar con una inflamación o hinchazón de la encía. Entonces, el paciente, cuando tiene una infección, ve la boca sangrante, ve la encía hinchada y no percibe que tenga un problema de estas características. De hecho, como tú preguntabas antes, desgraciadamente el paciente cuando tiene gingivitis es cuando debería cepillarse fuerte, aunque tuviera un poquito de sangrado, porque muchas veces la gente lo que ocurre es que como le sangra la encía, se cepilla más flojo o no se la toca para que no le sangre. Con lo cual se sigue quedando placa y biofilm en la encía y es una pescadilla que se muerde la cola, no acaba de curarse nunca. Claro, claro. Y en algunos pacientes que, como te digo, que tienen este tipo de patología, les advertimos al empezar el tratamiento de su gingivitis o de su patología periodontal, o lo que antes se llama piorrea, que es lo mismo de lo que estamos hablando, les advertimos que como consecuencia del tratamiento de esa inflamación e infección que tienen, se va a producir una recesión de la encía. Es decir, la encía cuando se desinfla, se deshincha, y se va a insertar a la altura de donde se encuentra el hueso que quede sano, porque el paciente que tiene piorrea está perdiendo hueso y el soporte del diente. Cuando se le cura, la encía se pliega hacia abajo y de repente aparece de golpe en apenas unas semanas esa sensación de que ha habido una recesión. No es exactamente el mismo tipo que la recesión del cepillado, porque la recesión del cepillado solamente se produce en la parte de delante de la encía, la de atrás suele estar conservada,
la zona lingual o palatina. En cambio, el paciente que es periodontal normalmente tiene una pérdida de toda la encía de delante y de la que está por la parte posterior de los dientes. Bueno, vamos ya al tratamiento, doctor, que cuando usted ya le ha explicado al paciente lo que tiene y se ha aprendido la palabra, Sí. ¿qué es lo que hay cómo se tiene que tratar este problema? Vale. El tratamiento de la recesión de encías no es fácil. Esto me gustaría que lo supieran los pacientes. Yo recuerdo todavía hace un par de décadas que en los congresos de periodoncia y patología de encías era un tratamiento que se consideraba que no se debía realizar por la cantidad de encías y terapias que obligaba a realizar sobre el paciente. La recesión es una pérdida de un tejido blando que está sobre un diente y un hueso. Recuperar eso implica utilizar algún tipo de injerto para recuperarlo. Cuando es de toda la boca o todo un grupo grande, ese tipo de cirugía es muy compleja y debe ser realizada por profesionales experimentados como son los dentistas periodoncistas. Cuando hay recesiones más puntuales, más pequeñas en zonas estéticas, como podemos ser un canino o los dientes de delante, sí que es una cirugía de más facilidad de realización y de mejor pronóstico, en la que podemos desde utilizar como una quemadura o un paciente quemado, un injerto que tomamos de la misma zona o área para rotarlo y moverlo sobre la zona que ha perdido el paciente, o podemos tomar un trocito de encía prestada al paladar del paciente, en la cual hacemos una pequeña operación. La encía del paladar es una encía muy dura, muy resistente, ya que está preparada para recibir el bolo alimenticio. Entonces, esto se refiere a la piel... A la encía del paladar. A la encía, que tenemos en el paladar. Se puede coger un trocito de ella para hacer lo que se llama un injerto libre, ese trocito de encía, coserlo con cirugía y con unos puntos especiales a la zona de la encía que hemos perdido del diente. Es decir, entonces cogemos encía propia del paciente para cubrir la herida que se ha producido en ese diente. Incluso esto es más sofisticado que lo que estamos comentando. En ocasiones no solamente es la encía del paladar, a veces se abre como un sobre el paladar, se coge un poquito de tejido que hay ahí debajo, de mucosa, para que podamos rellenar con facilidad y no molestar al paciente con una cirugía tan intervencionista. Y la segunda opción que hay para este tipo de intervenciones de injerto es la de usar un injerto artificial, que suele ser láminas obtenidas de colágeno, ya sea de origen bovino o de caballo, en la que son totalmente purificadas, suelen ser tejidos que están muy desproteinizados para que no generen cuadros de alergia o molestia al paciente. Entonces ese tipo de injerto tiene la ventaja de que no hay que hacer dos heridas al paciente, la del paladar y la del diente, sino que simplemente en la del diente que tiene la pérdida de encía lo rellenamos con ese injerto artificial. La tendencia actual en muchos casos es usar la del injerto artificial, porque genera menos incomodidades al paciente, porque así no tienes que vigilar en el posoperatorio dos heridas a la vez, el paciente solamente está pendiente de la que tiene en una sola encía. Y eso sí, obliga a que tengamos que hacer unos cuidados con la dieta y unos cuidados de cepillado y de curación, como haríamos en cualquier zona quemada o de la piel de la mano, por ejemplo, para que eso no se desprenda y funcione adecuadamente. Claro, estamos hablando de una intervención quirúrgica, como tantas que se realizan en la boca, pero da la impresión de que a lo mejor tiene un posteroperatorio que hay que llevar un poco de cuidado y que hay que subsanar algún tipo de molestia, ¿no? Fíjate, utilizamos en algunos casos incluso unos adhesivos o cementos quirúrgicos para cubrir la herida, para que no se mueva o no se desprenda el injerto. Es una cirugía de la más delicada, se utiliza un instrumental especial, no es desde luego el forceps de sacar muelas, es una cirugía pues muy bonita, muy agradecida, puede tener un componente más estético y además en aquellos pacientes que tienen una sensibilidad muy grande en sus dientes porque les ha quedado la raíz al aire, con este tipo de intervención no solamente recuperan la estética, sino que también reduce la sensibilidad y mejora el pronóstico de ese diente para que no se pierda con el futuro. Esto de la sensibilidad es una cosa de la que un día hemos de hablar, porque la gente que no lo sabe, que no lo tiene, no sabe lo mal que se puede pasar, ¿verdad? Lo apuntamos para el próximo día. Yo traeré un pensamiento para hablar de ello. Perfecto. ¿Se puede repetir el problema en un paciente una vez curado? Sí, esto es muy importante. Si el paciente continúa haciendo lo que hacía antes, volverá a repetirse el problema. Ajá. En algunas ocasiones, si la recesión está producida por un problema anatómico, por ejemplo, un diente que está mal colocado y que está fuera de arcada, y ese diente es el que ha recibido la pérdida de encía, pues en ocasiones el tratamiento de ortodoncia, de corrección de su posición, va a hacer que ya no se repita el problema.
Pero si lo que tiene el paciente es que se cepillaba muy mal y lo sigue haciendo, pues se repetirá el problema. Yo tengo un consejo desde hace muchos años, esto ya me lo explicaba mi padre, que también era dentista, y yo lo hago así con mis pacientes, que les digo que hagan una prueba muy sencilla y que da muy buen resultado, y las personas que nos escuchan lo podrán hacer en casa. Si en vez de cepillarse los dientes en el cuarto de baño, lo que hacen es coger el cepillo, poner un poquito de pasta y salir fuera del cuarto de baño, es decir, no tener un espejo delante, inmediatamente nuestra forma de cepillar cambia. En el espejo, sin querer, nos estamos mirando, estamos coordinando el movimiento con lo que vemos en el espejo y no prestamos demasiada atención a dónde ponemos el cepillo, pero si quitamos el espejo de delante y nos vamos al pasillo, a la terraza o a la cocina, a la hora de cepillarnos los dientes de repente cambia. Nos tenemos que concentrar dónde lo estamos poniendo porque no lo vemos y de repente percibimos muy táctilmente mucha información de dónde lo estamos colocando y cómo. Entonces el paciente que se cepilla los dientes fuera del cuarto de baño lo hace con mucha más precisión y desde luego todos los pacientes que lo han decidido probarlo me comentan que notan claramente las encías y la boca mucho más limpia cuando lo han hecho así. Yo les digo que, hombre, no lo hagáis todas las veces o no va a estar toda la familia paseándose por el pasillo con el cepillo de dientes. Una casa un poco rara, ¿no? Pero yo les digo que... como experiencia, ¿no? Exactamente. Como exactamente. Yo les digo que a lo mejor el mismo cuarto de baño lo que hay que hacer es girarse y mirar para otro lado o no mirar al espejo y concentrarse en ese momento. Es cierto que los dentistas recomendamos que hay que cepillarse los dientes después de cada comida, sean las que hayamos hecho, para prevenir la caries. Pero para prevenir los problemas de encía, sabemos que con un buen cepillado diario muy bien hecho es suficiente. Entonces, ese cepillo es ese cepillado de encía que digo yo, es el mejor, por supuesto, hacerlo el último del día antes de ir a dormir, porque pues estamos 8 horas que no hacemos nada más con nuestra boca y que es el mejor momento para que no tenga placa bacteriana. Yo les digo, al final del día es el cepillado más importante, es el del repaso lo que hemos hecho durante todo el día, mejor o peor, y nos preparamos para las horas de sueño que la boca no tenga restos de placa, ni de comida, ni nada. Ese es el que deberíamos hacer fuera del cuarto de baño o sin mirar al espejo, para conseguir una higiene muy alta. Doctor, se nos echa un poco el tiempo encima y quiero preguntarle también por esa novedad de las células madre como una posibilidad más de solventar este problema. Van por ahí las cosas, ¿no? Sí. Tenemos una cosa muy interesante a tener en cuenta. Todas las terapias de células madre y lo que les rodea, que es muy interesante, me gustaría hablar de ello ahora, va a significar para nuestros pacientes la posibilidad de recuperar cosas que han perdido. Las células madre y todos los equipos de investigación que están trabajando para cómo desarrollarlas, hacerlas crecer más rápido, nos van a ayudar a conseguir con facilidad tejidos, y siempre será más fácil conseguir un tejido poco diferenciado como es la encía o el hueso que no un diente. Aunque en congresos ya estamos viendo, yo los he visto, presentaciones en animales de laboratorio, sobre todo en perros y en rata, que ya le salen dientes. O sea, siempre es espectacular ver cómo estamos consiguiendo ya formar una estructura para que salgan en la boca estos animales. La encía está muy cerca de nosotros. De hecho, en Barcelona hay varios centros de investigación universitarios que están trabajando en colaboración que ya están a punto de conseguir la patente de algunos líquidos que lo que hacen es estimular las células madres que tenemos, muy poquitas, pero que tenemos en cualquier tejido para que se pongan en marcha con más rapidez. Hay varios productos de investigación que ya estamos usando comercialmente como química para estimular la cicatrización y la mejoría de esos injertos. No son todavía propiamente células madre, pero es una vía en la que permitirá recuperar a nuestros pacientes muy pronto tanto hueso como tejidos blandos con facilidad. Conseguir dientes será más difícil, pero tejidos blandos y hueso está ya a nuestro alcance y creo que significará una tranquilidad para pacientes que ahora empiezan a estar mal y que les digo, no te preocupes, vamos a conservar, a preservar lo que te queda en la boca, porque dentro de unos años, cuando pueda ser más grave tu problema, en ese momento tendremos ya herramientas nuevas para poderlo solucionar. Algunos pacientes nos preguntan, oye, pero si me pongo implantes, ¿este problema se va a detener o va a cambiar? ¿Puede haber recesión también en los implantes? Bueno, pues sí, la verdad es que los implantes pueden tener algo de recesión también. No es tan llamativo o frecuente como en los dientes, pero hay que tener en cuenta que cuando se produce en un implante una lesión de estas características, la pérdida puede ser tan rápida o más que en el diente y comprometer el futuro de ese implante. Por tanto, hemos desarrollado los dentistas algunas técnicas en las cuales estamos intentando como
a aguantar la encía entre el diente y el implante, el diente artificial y el implante, con un pliegue que hacemos en los pilares, de manera que se genere un anillo más estrecho de encía en un hueco que hasta ahora no le dábamos mucha importancia, que es la superficie de transición entre el implante y el diente artificial. Y entonces, esa plataforma especial que conseguimos más estrecha hace que la encía sea mucho más difícil que se desprenda y que pueda hacer una recesión. Por tanto, en tejidos artificiales, como en estructuras artificiales como los implantes, o en tejidos sanos, cualquier tipo de célula madre o injerto nos va a permitir la tranquilidad de mantener esa estructura para el paso del tiempo. Doctor Martínez Jover, es un tema apasionante del que sin duda tenemos que hablar y esperamos verle pronto de nuevo en los micrófonos de Sauti Forza de Canal 4. Muchísimas gracias por sus palabras y hasta muy pronto. Encantado de estar con todos vosotros. Un saludo.